Bueno, la conducta imputada en la que ahí se señala era un acuerdo, una concertación para alzar precios de medicamentos, incrementando su poder de mercado, el cual también se le atribuyó que lo ejercía abusivamente. Aquí, ¿a quién se requirió? Solo a las sociedades, no se dirigió respecto a ningún ejecutivo principal ni director, se encuentra pendiente. En el caso, este es muy interesante, de Patagonia, AM Patagonia S.A., es un grupo, más que un grupo, era, yo diría, la gran mayoría de los médicos de determinadas especialidades, dejamos de lado medicina general, de Punta Arenas, y que constituyeron una sociedad anónima para precisamente acordar precios de sus prestaciones en las especialidades específicas, oftalmología, bronconeumonía, etcétera, en su relación con las filiales. Pues bien, se le imputó que buscaban alzar su poder de mercado, crear y ejercerlo abusivamente. ¿A quién se requirió? A la propia sociedad, porque era el vehículo que se creó para coordinar a todos los médicos, los accionistas, todos médicos, porque participaron en la realización de la conducta, el gerente general de la sociedad anónima, también médico, específicamente porque se le calificó como autor intelectual promotor de este acuerdo colusivo, y los asesores de la sociedad anónima, los señores economistas y el señor abogado, por las mismas razones que el gerente general. ¿Qué pasó? La sociedad anónima no fue sancionada. No fue sancionada porque la verdad es que no era más que un cascarón en que los que ejecutaban la... Voy a borrar aquí todavía para que no lo vean los economistas. ¿Qué pasó con los asesores? La sociedad anónima no fue sancionada por varias razones. Una, porque era un cascarón y los que ejecutaban esto eran prácticamente los médicos en el ejercicio de su profesión. Y además porque ahí ya intervino otro colega y le dijo, ¿sabe qué? Mientras se llevó a cabo el requerimiento, transformémonos en sociedad limitada. Y de ahí de 80 y tantos accionistas renunciaron 76, quedaron unos poquitos y esos quedaron en una sociedad limitada. Los médicos accionistas se les aplicó multa por haberse concertado, pero más que por médicos que por accionistas. Y solo en aquellas especialidades que representaban un 50% o más de la oferta de bronconeumonía, oftalmología, cirugía específica, qué sé yo, porque por lo menos había otros 50% de opciones a las que se podía asistir. Había casos, bueno, 5 casos de especialidad en que el 100% de los médicos a los que se podía optar en el mercado estaban en la sociedad. Al gerente general, el doble, multa, pero el doble lo arriba por ser un gran promotor de esta idea. Los asesores se les rechazó por falta de prueba y la petición de disolución se rechazó, pero básicamente hubo un análisis porque ya estaba transformada en limitada y como tal se redujo el número de socios y en consecuencia ya no constituía un gran peligro para la libre competencia. Finalmente, quiero señalar el caso de responsabilidad limitada, tampoco se dirigió contra los directores. Las asociaciones gremiales, está el caso de ACHAP, está pendiente desde el año 2008. Se concertaron para hacer fracasar procesos de licitación y para repartirse entre asociados al mercado. Se requirió a ACHAP, al presidente ejecutivo, al presidente y vicepresidente del directorio, 6 directores y a 34 agencias de publicidad organizadas tanto como sociedad anónima y limitadas, pero solo se dirigieron contra las sociedades y no contra sus directores. El fundamento de la acción es que eran orquestadas por el directorio y en especial por el presidente ejecutivo. De nuevo, se trata de acreditar de que el presidente ejecutivo tenía una participación directa en la realización de la conducta que se le imputa y que esto se desarrollaba en el seno de la asociación gremial, es decir, en la asamblea de asociados y en la dirección propiamente tal, se encuentra pendiente. De modo tal que, pero ya vemos que la tendencia es ir involucrando en relación con las personas jurídicas a sus respectivos directores, en tanto se les puede acreditar esa participación que va más allá de la mera conducta de la propia sociedad. En el caso de las asociaciones de taxibuses, está muy dado esto a repartirse mercado. Hay 3 casos de la comisión resolutiva, de la cual formaba parte en su momento Patricio, y una sola sentencia de parte del tribunal. Los fundamentos eran comunes, son acuerdos colusorios, acordar precios, excluir competidores, repartirse rutas, frecuencias, etc. Y en todos estos casos sí se dirigió contra los representantes y los directores, pero solo en 2 se sancionaron a los directores y en los otros 2 solo a la asociación gremial. Ahora, tengamos presente de que además hay una responsabilidad civil, administrativa y penal. Y en la civil está claramente establecida, aquí se repite la regla general, que toda persona que comete con culpa o daño
daño, que comete con culpa o dolo daño a alguien, tiene la obligación de indemnizar. La norma del decreto de ley 211 no hace más que repetir eso, pero aclaró algo, de que aquel que quiera reclamar esos perjuicios no se los puede pedir al Tribunal de Libre Competencia, sino que le dice, oiga, para que no haya discusión, porque había discusión, vayan a los tribunales ordinarios, aplique las reglas generales y además sabe que si la responsabilidad o el daño que se está alegando que le indemnicen, usted la quiere hacer provenir de un ilícito de libre competencia, ¿sabe qué? Tiene que fundarlo en la sentencia. Porque no puede usted, si esa persona no se le involucró en el juicio, si no se le sancionó, no puede usted chatar ante el juez civil de que él le construya un ilícito de libre competencia bajo el pretexto de que ese aspecto no fue observado en el respectivo juicio. Si no fue así, señor, usted reclame daño, pero por cualquier otra razón distinta aún a la sentencia, porque la sentencia no lo citó. Y de ahí que si la sentencia en definitiva sí estableció responsabilidad, bueno, ahí el que acredite un daño tiene bastante camino avanzado, porque la culpa se tiene por prueba, una infracción de una ley, ¿cuál? Del decreto de ley 211. Sí tendrá siempre que probar de que hubo un daño y cuál fue el nexo causal entre ese ilícito de libre competencia y el daño. Y las sanciones y las reparaciones que se pueden pedir no tan solo son las indemnizaciones, y aplicamos la regla general del daño emergente, el lucro cesante, sino que también lo que se llama de reparación en naturaleza, que es como lo explicaba Ricardo, cuando se ejerce la facultad, además de la multa, el tribunal sanciona con la modificación de la sociedad, la disolución de la sociedad, la modificación del respectivo contrato, etc. Pudiendo llegar hasta la disolución. De manera que, como decimos, no se hace más que repetir esta regla general. Ahora, precisando, tienen los terceros, distinto de los accionistas, entendamos aquel competidor que experimentó ese daño, acción contra la sociedad y sus directores, antes digamos que contra la sociedad siempre, no hay ningún problema. Si fue condenada, sí la tienen. Pero la tienen esos terceros no accionistas contra los directores y gerentes. La verdad que aquí, y Ricardo lo planteaba, aquí hay una identidad en términos tales que la voluntad de la sociedad es la voluntad que expresa su directorio, que es el que tiene la dirección superior. De modo tal que esa acción, en términos generales, debiera ser rechazada o es muy difícil que llegue. Hay una excepción, ¿cuál es? Y un poco a lo que apunta esa otra sentencia que nombraba Ricardo, es que se les impute una responsabilidad personal porque ellos participaron en la realización de ese acto ilícito. Pensemos en esa involucración que tenía el director, gerente y demás ejecutivos en el caso de la sociedad esta anónima de Patagonia. Ahora, de manera tal que la víctima, si en esa sentencia se acreditó la participación de los administradores, va muy bien, es un buen caso, porque quiere decir que en esa sentencia se acreditó de que se había ejecutado una acción personal de los directores ilegal, y la ley de sociedad anónima prohíbe la realización de actos ilegales, y además va a tener acreditada la culpa. Pero por otra parte, ¿qué va a poder reclamar? También va a poder reclamar solidaridad de todos aquellos señores que se les acreditó esa participación para pagar esas multas, pero además para responder civilmente de los daños. Ahora, la sociedad también puede actuar contra los directores o gerentes. ¿Y cuándo? Cuando se acredite que ellos incurrieron en actos dolosos o negligentes de sus administradores. ¿Por qué? Lo va a poder hacer la sociedad, porque acuérdense ustedes que la sociedad y los accionistas, distinto a los terceros, sí existe esta relación fiduciaria de confianza, de fe y lealtad. Y aquí nos vamos al artículo 41 del cuidado ordinario, ¿no es cierto?, que se exige por el artículo 41 del buen padre de familia para que se nos quede, y por la prohibición del acto ilegales. Y no se puede limitar esa responsabilidad. No puede venir un estatuto, un ingenioso colega que diga, no, mire, vamos a decir que en tales casos no habrá solidaridad por parte de los directores o su responsabilidad tendrá un límite máximo y le ponemos un monto, porque es de orden público y la ley prohíbe hacer esa limitación. Y además tendrá solidaria. Y otro caso es que es bien raro que la sociedad quiera dirigirse contra los directores o gerentes, salvo que sea un caso grosero. Además hay un tema de colega, camaradería. Entonces la sociedad, la ley de sociedad anónima, le dice, no se preocupe, si yo entiendo su conflicto, pero accionistas que representen un 5% o más de las acciones emitidas, o uno cualquiera de los directores, sí pueden demandar en nombre y beneficio de la sociedad la responsabilidad de perjuicios conforme al artículo 133. Y ojo, que si esto sucede y se acreditó esa responsabilidad y la sociedad es sancionada,
no tan solo con multas, sino que además con tener que indemnizar, va a poder repetir y tener acción de reembolso contra los administradores. De manera que no deja de ser grave. Y los accionistas, sí hay norma expresa que les establece que tengan acción contra los directores y gerentes cuando incumplen este deber de cuidado, pero ojo, hay que prevenir que haya doble indemnización, porque si la misma sociedad ha obtenido ya indemnización, de esa se benefician los accionistas, y el daño reclamado obviamente que tiene que ser distinto al de la propia sociedad. Ya terminando, tenemos las sanciones administrativas. Todos los directores, todos los gerentes, todos los ejecutivos principales responden y están sujetos a la supervisión de la Superintendencia de Valores y Seguros y los puede sancionar con multa, censura, conforme a su ley orgánica, que son este tipo de sanciones. En el caso de FASA, simplemente recordar que la sanción que se aplicó y que quedó firme, pero porque no reclamó, no sabemos qué hubiera sucedido en la justicia, fue al presidente por no informarle al directorio, por evitar, de esa forma, palabra de la superintendencia, no la hago mía, evitar que el directorio se informara, discurriera, discutiera y tomara una decisión, y en consecuencia, si la tomó él, arrogarse las facultades que tenía que ejercer en sala, colectivamente, porque el cargo de director, vuelvo a la primera lámina, no es individual. Ese eran los cargos. Y de esa forma le dijo, usted no cumplió con el deber de cuidado o diligencia que corresponde al buen padre de familia, y lo que es más grave, no cumplió, le dice, con la estructura que le hemos dado a las sociedades anónimas para administrarse. Finalmente, en materia de sanciones penales, señalar de que el año 2003 el delito penal de monopolio se eliminó. Hoy en día hay una discusión respecto a que se aplica o no el artículo 285 del Código Penal, porque precisamente en el caso FASA, no por una denuncia, no por una querella, acción particular, por oficio del Ministerio Público, está aplicando este artículo que está en el párrafo los crímenes y simples delitos relativos a la industria. Este es el artículo que se refiere a alterar el precio de mercaderías cuando son objeto de contratación. Y simplemente decir a este respecto que en la modificación, cuando se eliminó el tipo penal del decreto de ley 211, se dijo, mire, es muy difícil armar tipos penales amplios porque la Constitución exige que en casos penales sean hechos específicos, conductas específicas, pero ¿sabe qué? Dice la historia de la ley, dice, como contrapartida de que lo elimino, voy a elevar las multas, que son las que se refirió Ricardo, y ¿sabe qué? Voy a incorporar la solidaridad de los directores, de manera tal que son multas muy altas y las puede pagar, quedar obligado a pagarla tanto la sociedad como los directores, como contrapartida. De manera que es bastante discutible, ya es ámbito de los penalistas, el señalar si esto procede o no, pero está el caso abierto. Y finalmente, siempre un director va a poder salvar su responsabilidad si no está de acuerdo con lo que se está proponiendo, adoptando por la mayoría, para lo cual tiene que tener dos cosas. Uno, no solamente dejar constancia expresa en el acta, sino que también su conducta posterior, esto no sea simplemente, ¿no es cierto?, una cortina de humo, sea consecuente con esto y no se involucre en la realización. Terminando, los señores directores, incluyo a los asesores, incluyo a los ejecutivos principales, no es que tengan solamente que tomar muchas decisiones ya mirado desde una perspectiva de la dirección superior y que estén corriendo, ¿no es cierto?, muchos riesgos o de equilibrio permanente. No. Esta caricatura se transforma en la primera lámina que veíamos si nos mantenemos y los asesores con la debida capacitación y a la que se refería Patricio frente a las compañías, tanto economistas como abogados, lo ayudan a mantenerse dentro del estándar de cuidado y de lealtad que fija la ley. Muchas gracias.